A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. Grant Hickman estaba en su taller. El calor del desierto se filtraba a través de las paredes de metal corrugado mientras examinaba el motor de motocicleta personalizado que había estado reconstruyendo. El sudor goteaba de sus manos curtidas sobre el cromo, pero su concentración permanecía absoluta. 20 años al frente del taller de reparaciones Hickman le habían enseñado que la precisión importaba en los motores, en la vida, en todo. El taller se encontraba en las afueras de Barstow, California, donde el desierto de Mojave se extendía infinitamente en todas direcciones. Grant había heredado el terreno de su padre, junto con una vena terca que le había servido bien en los negocios, pero que le había costado caro en las relaciones. Todos, excepto Miranda y su hija Sarah, habían aprendido a no contrariar a Grant Hickman. «Papi». La voz de Sarah, de 8 años, interrumpió los sonidos mecánicos al irrumpir por la puerta del taller, con sus coletas rubias rebotando. «Mami dice que la cena está lista y que el abuelo Jerry está aquí». La mandíbula de Grant se tensó imperceptiblemente. Jerry Huey, el padre de Miranda, había estado haciendo visitas cada vez más frecuentes a su casa de estilo rancho. El anciano afirmaba que estaba ayudando con el trabajo del rancho. Pero Grant había notado las miradas persistentes de Jerry a los linderos de su propiedad. Sus extractos bancarios dejados descuidadamente sobre la encimera de la cocina y las conversaciones en susurros, que se detenían cada vez que Grant entraba en una habitación. «Dile a tu madre que entraré en un momento, cariño», dijo Grant, limpiándose las manos con un trapo. Se arrodilló a la altura de Sarah, estudiando sus brillantes ojos azules, sus ojos. «¿Cómo te ha estado tratando el abuelo Jerry?» «Me está enseñando sobre los viejos túneles mineros de la propiedad», dijo Sarah emocionada. «Dice que hay un pozo profundo donde los mineros solían sacar agua». «Es muy profundo, papi». «Como muy, muy profundo». Algo frío se instaló en el estómago de Grant. Su propiedad tenía restos de minas antiguas, pero le había dicho específicamente a Miranda que mantuviera a Sarah alejada de esas áreas. Los túneles eran inestables. Y algunos de los pozos viejos tenían más de 100 pies de profundidad. «Sarah, prométeme que no te acercarás a esos túneles sin mí, ¿de acuerdo?» «Pero el abuelo Jerry dice, prométemelo». La voz de Grant tenía el peso que hacía que los hombres adultos en su taller se enderezaran de inmediato. Sarah asintió solemnemente. «Lo prometo, papi». Mientras caminaban hacia la casa. La mente de Grant iba a toda velocidad. Miranda había estado actuando de forma extraña durante meses, distante, reservada, haciendo largos viajes en coche que, según ella, eran para ir de compras a Victorville. Pero el centro comercial más cercano estaba en la dirección opuesta, hacia Bakersfield. Cuando le preguntó, ella se lo tomó a risa, diciendo que le gustaba la ruta panorámica. La casa olía a estofado de carne y a engaño. Miranda estaba junto a la estufa, su cabello castaño rojizo capturando la luz de la cocina, llevando el vestido de verano que le compró para su aniversario. Jerry Huey estaba sentado a la mesa de la cocina, sus manos correosas envueltas alrededor de una botella de cerveza. Sus ojos agudos y calculadores a pesar de su edad. «Grant». La sonrisa de Miranda estaba perfectamente ensayada. «Justo a tiempo. Jerry me estaba contando sobre el tasador de propiedades que vino hoy». La sangre de Grant se heló. No se había programado ningún tasador de propiedades. «¿Qué tasador?» Jerry se aclaró la garganta. «Solo cosas de rutina del condado, hijo. Nada de qué preocuparse». La forma en que dijo, hijo, destilaba condescendencia. «Están actualizando los valores de la tierra para fines fiscales». «Yo me encargo de todos nuestros asuntos fiscales», dijo Grant lentamente. «Nadie me llamó sobre ninguna tasación». Un silencio incómodo cayó sobre la cocina. Sarah jugaba con su comida, sintiendo la tensión. La risa de Miranda sonó forzada. «Bueno. Tal vez no pudieron localizarte en el taller. Ya sabes lo mala que es la cobertura de móvil por ahí».
Grant sabía que su esposa estaba mintiendo. La pregunta era ¿por qué? Después de la cena. Mientras Miranda bañaba a Sarah, Grant salió al porche delantero donde Jerry estaba sentado fumando. La presencia del anciano siempre le había irritado. Pero esta noche, algo se sentía diferente. Peligroso. Tienes una propiedad preciosa aquí, dijo Jerry, exhalando humo en el aire del desierto. Lástima de todos esos viejos peligros mineros. Verdaderos problemas de seguridad. Especialmente con una niña pequeña corriendo por ahí. Sarah sabe que debe mantenerse alejada de ellos. Los niños no siempre escuchan, dijo Jerry con una mirada significativa. Los accidentes ocurren, por supuesto. Si algo sucediera, bueno, el dinero del seguro podría arreglar muy bien a una familia. Un nuevo comienzo en un lugar más seguro. Grant miró fijamente al anciano. Las piezas de un rompecabezas comenzaban a formarse en su mente. ¿Es eso una amenaza, Jerry? Solo una observación. Jerry apagó su cigarrillo. La vida es incierta, Grant. Un hombre inteligente se prepara para todas las posibilidades. Esa noche, después de que Jerry hubiera conducido su camioneta destartalada de vuelta al pueblo, Grant yacía en la cama, escuchando la respiración de Miranda. Estaba despierta. Podía decirlo por el ritmo, pero fingía dormir. Cuando estuvo seguro de que ella pensaba que él estaba inconsciente, la oyó deslizarse fuera de la cama y caminar silenciosamente hacia la cocina. A través de la puerta del dormitorio, la vio marcar un número en su teléfono móvil. «Soy yo», susurró. Se está volviendo sospechoso. No, Jerry lo manejó como discutimos. Mañana por la noche cuando esté trabajando hasta tarde en el trabajo de Henderson. Sí, ella estará con Jerry. Tiene que parecer un accidente. La sangre de Grant se convirtió en hielo. Su esposa, la mujer que había amado durante 10 años, la madre de su hija. Estaba planeando algo que implicaba hacer que su muerte pareciera accidental, y Sarah estaría con Jerry cuando ocurriera. Miranda terminó la llamada y volvió sigilosamente a la cama. Grant forzó su respiración a permanecer constante, su cuerpo relajado, incluso mientras su mente repasaba implicaciones y posibilidades. Siempre se había enorgullecido de ir 3 pasos por delante en los negocios. Ahora su vida y la de Sarah dependían de mantenerse por delante del juego que Miranda y Jerry estaban jugando. Al amanecer sobre el desierto, Grant tomó una decisión que lo cambiaría todo. No solo se defendería. Destruiría a todos los que lo habían traicionado. Y se aseguraría de que supieran exactamente por qué estaban sufriendo antes del final. Capítulo 2. La trama se desenreda. Grant llegó a su taller antes del amanecer. Pero en lugar de trabajar en el encargo de Henderson, pasó la mañana haciendo llamadas telefónicas discretas y revisando registros financieros. Lo que descubrió hizo que sus manos temblaran de rabia. Hacía 3 meses, Miranda había abierto una cuenta bancaria conjunta con alguien llamado Ed Meadows. Grant nunca había oído ese nombre. Pero una búsqueda rápida reveló que Ed era dueño de una tienda de repuestos de automóviles en apuros en Victorville, exactamente donde Miranda decía ir de compras. La cuenta mostraba depósitos y retiradas regulares, incluida una reciente transferencia de $50,000 que vació sus ahorros de emergencia. Las habilidades informáticas de Grant eran limitadas. Pero su amigo Nelson Sherman del instituto se había convertido en investigador privado en Los Ángeles. Una llamada telefónica a Nelson y en 2 horas, Grant tenía un informe completo sobre Ed Meadows. 42 años, divorciado 2 veces, historial de fraude de seguros y actualmente viviendo en un apartamento alquilado encima de su negocio en quiebra. Pero el detalle más interesante eran las fotos de vigilancia que un asociado de Nelson había tomado hacía 3 semanas. Miranda y Ed Meadows besándose en el aparcamiento de un motel en Barstow. Grant miró las fotos hasta que su visión se nubló. Miranda, su esposa, la madre de su hija, pegada a otro hombre. Su rostro mostraba una expresión que no había visto en años. Felicidad genuina. Su teléfono sonó. Henderson llamando por su motocicleta. Grant, ¿vas a pasar hoy? Se supone que mi moto está lista. Voy con retraso, Terry. Mañana seguro.
La voz de Grant era firme, profesional. Por dentro, estaba planeando un asesinato. Después de colgar, Grant condujo hasta el juzgado de Barstow y pasó la tarde investigando los registros de la propiedad. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. Jerry Hui había estado haciendo averiguaciones sobre el terreno de Grant durante 6 meses. Preguntando específicamente sobre los derechos mineros y el potencial de desarrollo. Resultó que la propiedad se asentaba sobre lo que los geólogos sospechaban que podría ser un importante yacimiento de litio. Información que solo se había hecho pública recientemente. La minería de litio estaba en auge, impulsada por las baterías de los vehículos eléctricos. Los 40 acres de Grant podrían valer millones para la compañía minera adecuada. Y todo lo que se necesitaría para reclamarlos era que Grant muriera y que Miranda, como su viuda, lo heredara todo. Esa tarde, Grant llegó a casa y encontró la camioneta de Jerry en la entrada de nuevo. A través de la ventana de la cocina, pudo ver al anciano sentado con Sara en la mesa, mostrándole algo en su teléfono. Miranda estaba cocinando, tarareando suavemente para sí misma, la primera vez que la oía tararear en meses. Ahí está mi marido trabajador, dijo Miranda alegremente cuando Grant entró. Le besó la mejilla, sus labios se sintieron como hielo contra su piel. Jerry le trajo a Sara unos viejos mapas mineros. Está fascinada con la historia de nuestra propiedad. Grant miró los mapas extendidos sobre la mesa. Mostraban cada túnel, cada pozo, cada caída peligrosa en su tierra. Un área estaba marcada en rojo. El viejo pozo que Jerry había mencionado. Ubicado en un rincón remoto de la propiedad donde a Sara le encantaba jugar. Mapas interesantes, dijo Grant con cuidado. ¿Te importa si les echo un vistazo? Jerry recogió rápidamente los papeles. Solo cosas de la historia familiar. Mi abuelo trabajó en estas minas en su día. Le guiñó un ojo a Sara. Mañana daremos un verdadero paseo de aventura, ¿verdad, princesa? Sara aplaudió emocionada. ¿Podemos ver el pozo profundo, abuelo Jerry? Veremos todos los lugares especiales, dijo Jerry, sus ojos encontrándose con los de Grant con un desafío inconfundible. Después de que Jerry se fue, Grant ayudó a Sara con sus deberes mientras Miranda limpiaba la cocina. Cuando Sara finalmente estuvo en la cama, se enfrentó a su esposa directamente. Se lo de Ed Meadows. El rostro de Miranda se puso blanco, luego rojo intenso. Por un momento, su máscara ensayada se deslizó por completo. No sé de qué estás hablando. Grant sacó las fotos de vigilancia y las extendió sobre la encimera de la cocina. Miranda las miró, con las manos temblando. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Grant. No es lo que piensas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Miranda? 6 meses. Su voz era apenas un susurro. Pero Grant, nunca quise que sucediera. Estaba sola y tú siempre estabas trabajando, y decidiste robar $50,000 y planear mi asesinato. Los ojos de Miranda se abrieron de par en par. ¿Asesinato? Grant, ¿de qué estás hablando? Oí tu llamada anoche. Algo sobre hacer que mi muerte parezca un accidente. Algo sobre que Sara estaría con Jerry cuando sucediera. Miranda retrocedió contra la encimera de la cocina. No lo entiendes. No es un asesinato. Es piedad. ¿Piedad? Te estás muriendo, Grant. Las lágrimas corrían por su rostro. La exposición al asbesto por trabajar en frenos de coches viejos todos estos años. El médico lo confirmó hace 3 meses. Mesotelioma. Tienes quizás 18 meses y serán meses horribles. Grant sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Qué médico? No he visto a ningún médico. El doctor Wade Hui. Mi hermano. Ha estado haciendo pruebas en tus análisis de sangre cuando vas a tus revisiones anuales. No quería decírtelo hasta que tuviéramos un plan. Wade Hui, el hermano de Miranda, el alguacil. Otra pieza del rompecabezas encajó. Así que, decidiste acelerar el proceso. Decidimos ahorrarte el sufrimiento y asegurarnos de que Sara y yo pudiéramos sobrevivir después. El yacimiento de litio. Grant, vale millones,
Pero solo si te has ido antes de que el cáncer empiece a devorarte vivo. Grant miró a su esposa, viéndola claramente por primera vez en años. No solo era infiel. Era calculadora. Fría, y se había convencido a sí misma de que asesinarlo era un acto de amor. ¿Y Sara? Sara lo entenderá cuando sea mayor. Jerry la va a llevar de acampada mañana por la noche. Lejos de aquí cuando ocurra tu accidente. ¿Y qué tipo de accidente se supone que voy a tener? Miranda no le miró a los ojos. Ed sabe de coches. Va a sabotear tu camioneta. Cuando vuelvas a casa del trabajo de Henderson mañana por la noche, los frenos fallarán en la carretera del Cañón del Diablo. Parecerá que te quedaste dormido al volante. Grant sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No su corazón, sino algo más duro e importante. La parte de él que había creído en la misericordia, en el perdón, en las segundas oportunidades. ¿Y tú dónde estarás cuando esto suceda? Con E. Tendremos coartadas. Jerry tendrá a Sara. Miranda lo miró con lo que probablemente pensaba que era amor. Grant, por favor, entiéndelo. De esta manera, no sufres y todos podemos empezar de nuevo. Sara consigue un nuevo padre que la querrá. Y... La mano de Grant se disparó y agarró la garganta de Miranda. No lo suficientemente fuerte como para hacer daño, pero lo suficientemente firme como para silenciarla. Sus ojos se abrieron de par en par con miedo. La primera emoción genuina que había visto en ella en toda la noche. Escucha con mucha atención, dijo con una voz que hizo que le temblaran las rodillas. Vas a llamar a Ed ahora mismo y le dirás que el plan se cancela. Vas a convencer a Jerry de que traiga a Sara a casa mañana, y luego vas a hacer las maletas y te irás de mi casa. Grant. Por favor, o voy a hacer algo que hará que tus peores pesadillas parezcan cuentos infantiles. Le soltó la garganta. Miranda jadeó, frotándose las marcas rojas que sus dedos habían dejado. No puedes probar nada, susurró. Es tu palabra contra la nuestra. Wade es el alguacil. Jerry es un miembro respetado de la comunidad. ¿Y Ed? Ed es un delincuente convicto con un historial de fraude de seguros. Hice mis deberes, Miranda. Pero incluso mientras lo decía, Grant se dio cuenta de la terrible verdad. Podía exponerlos. Pero ya habían pensado en eso. Wade controlaba la policía local. Jerry tenía profundas raíces en la comunidad, y Miranda interpretaría a la viuda afligida. Lentamente envenenada contra su marido por su creciente paranoia a medida que el cáncer le comía el cerebro. Lo habían planeado perfectamente, casi. Habían cometido un error crítico. Habían subestimado a Grant Hickman. Mientras Miranda cogía su teléfono con manos temblorosas, Grant sonrió por primera vez en meses. Para mañana por la noche. Todos los que lo habían traicionado entenderían exactamente qué tipo de hombre habían intentado destruir. Capítulo 3. La trampa se activa. Grant pasó el día siguiente haciendo preparativos que habrían impresionado a un estratega militar. Mientras Miranda hacía llamadas telefónicas nerviosamente. Supuestamente cancelando planes con Ed y Jerry, Grant utilizó su extenso conocimiento de supervivencia en el desierto y su red de contactos de 20 años en el negocio de reparación de automóviles. Primero, visitó a Dominic Hardy, que dirigía un pequeño negocio de explosivos para operaciones mineras. Dominic le debía a Grant varios favores por mantener en funcionamiento su camión de voladuras. Y no hizo preguntas cuando Grant le pidió materiales específicos para despejar algunos pozos de minas viejos en su propiedad. A continuación, se detuvo en la tienda de electrónica de Michael Ramos, donde compró equipos de vigilancia y un rastreador GPS de alta potencia. Michael era un exmilitar y entendió la mirada en los ojos de Grant. ¿Necesitas refuerzos para lo que sea que estés planeando? Preguntó Michael en voz baja. Esto es algo que tengo que manejar solo, respondió Grant. Pero podría necesitar que alguien se asegure de que ciertas pruebas lleguen a las personas adecuadas si algo me sucede. Michael asintió y le entregó a Grant un teléfono satelital seguro. No rastreable, preprogramado con mi número y el de la oficina de Nelson Sherman. Si no te reportas para el domingo, sabremos que algo salió mal. Al anochecer. Grant había transformado su propiedad en una trampa cuidadosamente orquestada.
Cámaras ocultas cubrían todos los accesos. Los viejos túneles mineros habían sido cableados con sensores de movimiento. Y el pozo profundo en el que Jerry había mostrado tanto interés ahora contenía algunas sorpresas propias. Miranda apenas le había hablado en todo el día, sobresaltándose cada vez que él entraba en una habitación. Cuando Jerry llegó a recoger a Sarah para su viaje de acampada, Grant abrazó a su hija más fuerte de lo habitual. ¿Recuerdas lo que te dije sobre los túneles mineros? Le susurró al oído. Lo recuerdo, papi, pero el abuelo Jerry dice que esta noche vamos a un campamento de verdad. Grant miró por encima de la cabeza de Sarah a Jerry, que cargaba equipo de acampada en su camioneta con una eficiencia nerviosa. Las manos del anciano temblaban mientras fingía revisar su equipo. ¿Dónde exactamente planean acampar?, preguntó Grant. En el parque estatal cerca de Rie Crest, dijo Jerry sin mirarlo a los ojos. Bonito y seguro. Volveremos el domingo por la tarde. Grant sabía que Jerry estaba mintiendo. Rie Crest estaba demasiado cerca, a solo 90 minutos de distancia. Si realmente estuvieran tratando de darles coartadas a Miranda y Ed para su asesinato, llevarían a Sarah mucho más lejos, lo que significaba que planeaban traerla de vuelta a la propiedad por alguna razón. Después de que se marcharon, Grant observó desde su taller cómo Miranda caminaba por la casa como un animal enjaulado. A las 8, ella llegó a la puerta del taller. Voy al pueblo a por provisiones, anunció. La tienda cierra a las 10. Ten cuidado, dijo Grant con suavidad. La carretera del Cañón del Diablo es peligrosa por la noche. El rostro de Miranda se puso pálido. Sabía que él lo sabía. Tan pronto como su coche desapareció por el camino de tierra, Grant activó su sistema de vigilancia y se dirigió a su camioneta. Pero en lugar de conducir hacia el pueblo y el trabajo de Henderson, donde Ed Meadows estaría esperando con los frenos saboteados, Grant tomó un camino secundario que llevaba a la tienda de repuestos de Ed en Victorville. La tienda estaba cerrada, pero la luz del apartamento de Ed estaba encendida arriba. Grant usó una llave de cruz para forzar la puerta trasera y subió las estrechas escaleras hasta el apartamento. Encontró a Ed Meadows sentado en una mesa de la cocina limpiando una pistola. ¿Esperabas a alguien?, preguntó Grant desde la puerta. Ed se dio la vuelta, buscando a tientas el arma. Grant cruzó la habitación en 3 rápidos pasos y le dio un puñetazo en el plexo solar a Ed. Mientras Ed se doblaba, jadeando, Grant tomó la pistola y se sentó frente a él. Hablemos de tu relación con mi esposa. Ed resopló, tratando de recuperar el aliento. Mira, hombre. Sé que esto es un lío, pero, ¿dónde está tu equipo de sabotaje? ¿Qué? Grant presionó el cañón del arma contra la rótula de Ed. Mi camioneta. ¿Qué le hiciste? Jesús. Vale. Vale. Corté las líneas de freno a medias. Aguantarán hasta que llegues a las curvas del Cañón del Diablo. Entonces reventarán y te caerás por el precipicio. Y entonces Miranda y yo nos vamos a Las Vegas a casarnos. Ya compramos los billetes. Estaremos allí cuando encuentren tu cuerpo. Grant asintió pensativo. ¿Y Sarah? ¿Qué pasa con ella? ¿Cuál es el plan a largo plazo para mi hija? Los ojos de Ed se movieron nerviosamente. Miranda dijo. Miranda dijo que la niña acabaría aceptándolo. Aceptarme como su nuevo padre. ¿Y si no te acepta? Mira, yo nunca he hecho daño a niños. Eso no es lo mío. Pero Jerry tiene ideas diferentes, ¿no es así? El silencio de Ed fue respuesta suficiente. Grant se levantó, todavía sosteniendo el arma. Esto es lo que va a pasar. Vas a llamar a Miranda ahora mismo y le dirás que el plan funcionó. Dile que estoy muerto. Que la camioneta se cayó por el precipicio y que la recogerás en 1 hora. ¿Por qué iba a hacer eso? Porque si no lo haces, te voy a disparar en ambas rodillas y te dejaré aquí para que te desangres. Ed hizo la llamada con manos temblorosas. Grant escuchó la voz de Miranda a través del teléfono. Aguda por el falso dolor y el alivio real. Era mejor actriz de lo que le había dado crédito. Después de que Ed colgó, Grant usó cinta adhesiva para asegurarlo a una silla.
Ahora esperamos a que llegue mi amada esposa. Una hora después, el coche de Miranda entró en el aparcamiento. Grant observó desde la ventana cómo ella subía corriendo las escaleras, con lágrimas corriendo por su rostro. Si de dolor o de alegría, no podía decirlo. Entró de golpe en el apartamento y se arrojó a los brazos de Ed, solo para quedarse helada al ver la cinta adhesiva y a Grant sentado tranquilamente en la mesa de la cocina. «Hola, cariño», dijo Grant. «¿Qué tal tu viaje de compras?» La boca de Miranda se abrió y cerró como un pez. «Grant», pensé. Ed dijo, «Ed mintió, igual que tú has estado mintiendo durante 6 meses». Miranda miró a su alrededor frenéticamente como si buscara una ruta de escape. «Esto no es lo que parece». «Es exactamente lo que parece. Tú y tu novio planeando asesinarme por dinero del seguro y derechos mineros de litio». La voz de Grant era conversacional, casi amistosa. «La única pregunta ahora es qué pasa a continuación». «No puedes probar nada», dijo Miranda, pero su voz carecía de convicción. Grant sacó su teléfono y reprodujo una grabación de su conversación de la noche anterior, seguida de la confesión de Ed de hacía una hora. El rostro de Miranda se descompuso. «Grant, por favor. Sé que esto parece malo, pero te quiero». Solo estaba asustada por el cáncer. «Y no hay cáncer». «Miranda». Ella lo miró fijamente. «Wade dijo, Wade mintió, igual que Jerry mintió. Igual que tú mentiste». Grant se levantó. «Pero la verdadera pregunta es, ¿dónde está mi hija?» Los ojos de Miranda se llenaron de lágrimas. «Está de acampada con Jerry. Como dijimos». «No, no lo está. Jerry la va a traer de vuelta esta noche, ¿verdad? Porque Sara nunca fue parte de tu plan de nuevo comienzo. Era solo otro problema que resolver». El sollozo de Miranda confirmó sus peores sospechas. El teléfono de Grant vibró con un mensaje de texto. Lo miró y sintió que se le helaba la sangre. El mensaje era del teléfono de Jerry. «Tu pequeña quiere despedirse. Ven al viejo pozo. Ven solo o se va por el agujero». Adjunta había una foto de Sara sentada en el borde de un pozo de piedra, sus pequeñas manos atadas a la espalda, el terror en sus ojos. Grant miró a Miranda y a Ed, ambos mirando la pantalla del teléfono. El rostro de Miranda se había vuelto completamente blanco. «Lo sabías», dijo Grant en voz baja. «Sabías que iban a matarla». «No, lo juro. Pensé que Jerry solo la llevaba de acampada. Esto no era parte del plan». Grant estudió el rostro de su esposa y se dio cuenta de que estaba diciendo la verdad. Jerry y Wade tenían su propia agenda, una de la que Miranda y Ed no sabían nada. No solo planeaban matar a Grant por dinero. Planeaban eliminar a toda la familia y reclamar la tierra para ellos. Por primera vez en 24 horas. Grant sintió algo parecido al alivio. Su esposa era una conspiradora infiel y codiciosa, pero no era una asesina de niños. Esa distinción podría salvarle la vida. Definitivamente no salvaría la de Jerry. Grant se guardó la pistola y se dirigió a la puerta. Si alguno de los dos se mueve de este apartamento antes de que vuelva, asumiré que son parte de lo que sea que Jerry haya planeado para Sara. Y entonces los cazaré y les haré rezar por la muerte rápida que estoy a punto de darle a Jerry. Mientras bajaba las escaleras, el teléfono de Grant volvió a vibrar. Otro texto de Jerry. «1 hora. Ven solo. Dile a alguien y se ahoga en gasolina». Grant se subió a su camioneta, la de los frenos saboteados, y sonrió sombríamente. Jerry Huy estaba a punto de aprender que algunos hombres eran mucho más peligrosos cuando no tenían nada que perder. Capítulo 4. En la noche del desierto. Grant condujo la camioneta saboteada con cuidado a través de la noche del desierto, manteniendo la velocidad baja y usando el motor para frenar en los tramos cuesta abajo. La ironía no se le escapó. Iba a salvar a su hija en el mismo vehículo que el amante de su esposa había manipulado para matarlo. La antigua zona minera se encontraba en un rincón remoto de su propiedad, accesible solo por un camino de tierra accidentado que serpenteaba a través de árboles de Josué y matorrales.
Grant había jugado aquí de niño cuando su padre era dueño de la tierra. Y conocía cada roca, cada arroyo oculto, cada caída peligrosa. Jerry Huy podría haber estado planeando esta trampa durante meses, pero estaba luchando contra Grant en el propio territorio de Grant. Mientras la camioneta subía hacia el sitio minero, Grant vio el resplandor de una fogata reflejándose en las paredes del cañón. Aparcó a un cuarto de milla de distancia y continuó a pie, usando senderos de animales que había aprendido de niño para acercarse desde una dirección inesperada. A través de sus binoculares de visión nocturna, otra compra de Michael Ramos. Grant estudió la escena. Jerry había montado un campamento cerca del viejo pozo, que era básicamente un muro de piedra circular de unos 4 pies de alto que rodeaba un pozo que caía directamente en la oscuridad. Sarah estaba sentada junto al fuego, con las manos aún atadas, mientras Jerry caminaba cerca hablando por teléfono. Te dije que era demasiado arriesgado meter al crío en esto, estaba diciendo Jerry. Deberíamos haberlo hecho parecer un asesinato-suicidio familiar. Grant no podía oír el otro lado de la conversación. Pero las respuestas de Jerry dejaban claro que estaba hablando con el alguacil Wade Huy. No puede identificarnos después. Demasiadas variables. No me importa si es tu sobrina, Wade. Se trata de millones de dólares. Bien. Si quieres ponerte sentimental, ocúpate tú de ella cuando esto termine. Jerry terminó la llamada y se volvió hacia Sarah. Tu papi viene, princesa. Debería estar aquí en cualquier momento. Quiero ir a casa, dijo Sarah, su voz pequeña pero firme. Grant sintió una oleada de orgullo. Su hija estaba asustada pero no rota. Pronto, dijo Jerry. Muy pronto. Grant había oído suficiente. Dio la vuelta hasta el otro lado del sitio minero donde había escondido suministros ese mismo día. Trabajando rápida y silenciosamente. Armó las cargas explosivas que Dominique Hardy le había proporcionado y las colocó en lugares estratégicos, alrededor de los viejos pozos de la mina. Si Jerry quería jugar con agujeros subterráneos, Grant le daría más agujeros de los que podía manejar. Pero primero, necesitaba poner a Sarah a salvo. El teléfono de Grant vibró con una llamada entrante. El número de Jerry. Llegas tarde, dijo Jerry cuando Grant contestó. Estoy aquí. Déjame hablar con mi hija. Está bien por ahora, pero si veo alguna señal de que has traído refuerzos, vine solo. Hombre listo. Ahora camina hacia la luz del fuego con las manos visibles. Grant salió de las sombras, con las manos en alto. Jerry estaba de pie junto al pozo con un rifle de caza apuntando a la cabeza de Sarah. A la luz del fuego, el anciano parecía diferente, más mezquino, más calculador que el papel de abuelo torpe que había estado interpretando durante meses. Hasta ahí, gritó Jerry cuando Grant estaba a unos 20 pies de distancia. ¿Suelta cualquier arma? Grant sacó la pistola de Ed de su cinturón y la puso en el suelo. Déjala ir, Jerry. ¿Quieres la tierra? Tómala. Es solo una niña. Es un testigo, dijo Jerry. Y es un medio de presión. ¿Un medio de presión para qué? Tu esposa y su novio creen que son muy listos planeando tu accidente, pero nunca pensaron en lo que viene después. Incluso contigo muerto, Miranda solo hereda si no hay otro heredero. Pero si algo les pasa a ti y a Sarah, bueno, por muy trágico que fuera, yo soy el pariente más cercano a través de mi hija. Grant sintió que las piezas encajaban. Has estado planeando esto más de 6 meses. He estado planeando esto durante 2 años, dijo Jerry con orgullo. Desde que el estudio geológico identificó los yacimientos de litio. Tuve que esperar la oportunidad adecuada, sin embargo. Necesitaba que Miranda me diera una razón para estar en la propiedad regularmente. Necesitaba una forma de hacer que sus muertes parecieran no relacionadas. ¿Así que fomentaste su aventura con Ed? Demonios, prácticamente la arreglé. Los presenté en esa feria de repuestos de automóviles. Ed era fácil de manipular. Le mostré los estudios de la propiedad, le dejé pensar que toda la trama era idea suya. Jerry se rió. Miranda cree que se va a fugar con su verdadero amor. Ed cree que le está robando la esposa a un hombre rico.
Ninguno de los dos se da cuenta de que ambos son cabos sueltos. ¿Y Wade? Wade ha sido mi socio desde el principio. ¿Quién crees que falsificó tus expedientes médicos? ¿Quién va a investigar vuestras muertes y concluir que fueron accidentes trágicos? La sonrisa de Jerry era fría. Asuntos de familia, se podría decir. Grant miró a Sarah, que observaba la conversación con ojos grandes y asustados. Papi, susurró. Todo va a salir bien. Cariño, dijo Grant, esperando que fuera verdad. No, corrigió Jerry. Realmente no. Fue entonces cuando Grant oyó el sonido de un vehículo que se acercaba. Jerry sonrió y levantó el rifle. Justo a tiempo. Un todoterreno del departamento del alguacil emergió de la oscuridad, sus faros cortando la noche del desierto. El alguacil Wade Hull salió. Vistiendo su uniforme pero moviéndose con la cuidadosa precisión de alguien que sabía que estaba a punto de cometer un asesinato. ¿Algún problema?, preguntó Wade a su padre. Ninguno. Aunque nuestro chico aquí es más listo de lo que le dimos crédito. Jerry hizo un gesto hacia Grant. Descifró la mayor parte del plan. Wade se acercó a estudiar a Grant a la luz del fuego. El parecido familiar era fuerte. Los mismos ojos fríos. La misma expresión calculadora. Lo suficientemente listo para saber que está vencido, ¿espero? Lo suficientemente listo para saber que ambos sois hombres muertos, dijo Grant con calma. Wade se rió. Grandes palabras para alguien que está a punto de tener un desafortunado accidente minero. Miró hacia el pozo. Encontraron a tu hija jugando demasiado cerca de ese viejo pozo. Intentaste rescatarla, pero el borde se derrumbó y ambos cayeron. Trágico. Para cuando encontremos los cuerpos mañana, será demasiado tarde para salvaros. ¿Y Miranda y Ed? Un tipo diferente de accidente, dijo Jerry. Una fuga de gas en el apartamento de Ed. Pasa todo el tiempo en edificios viejos. Morirán mientras duermen, sin saber nunca que no estaban destinados a compartir la fortuna. Grant sintió que su teléfono vibraba en el bolsillo. Un mensaje de texto. Sin mover las manos, activó el comando de voz que había programado antes. Ejecutar protocolo Sansón, dijo claramente. Wade y Jerry se miraron. ¿Qué diablos fue eso?, exigió Wade. Solo despidiéndome, dijo Grant. La primera explosión vino del lado norte de la zona minera, donde Grant había colocado cargas cerca de los viejos pozos de ventilación. El suelo tembló y una columna de polvo y escombros se disparó hacia el cielo nocturno. Wade y Jerry se giraron hacia el sonido, momentáneamente distraídos. Grant se lanzó hacia Sarah mientras la segunda explosión sacudía el lugar. La apartó del pozo justo cuando el muro de piedra comenzaba a agrietarse y desmoronarse. El rifle de Jerry disparó salvajemente mientras tropezaba hacia atrás, la bala chispeando en las rocas. La tercera explosión fue la grande. La carga que Grant había colocado directamente debajo de la posición de Jerry. El anciano desapareció en un cráter recién abierto con un grito que resonó en las paredes del cañón. Wade gritaba por su radio, pidiendo refuerzos, pero Grant también había planeado eso. Michael Ramos le había proporcionado un inhibidor de señal que bloquearía todas las comunicaciones en un radio de 5 millas. Grant cortó las ataduras de Sarah y la empujó hacia la camioneta. «¡Corre! Nena. Llega a la camioneta y agáchate». Pero Wade se había recuperado de su sorpresa y estaba sacando su arma de servicio. «Nadie va a ninguna parte». Grant sonrió y levantó su teléfono. Mostrando a Wade la pantalla. Mostraba una transmisión de vídeo en vivo desde el apartamento de Ed, donde Miranda y Ed estaban sentados atados con cinta adhesiva a las sillas. Mirando aterrorizados algo fuera de cámara. ¿Reconoces la vista?, preguntó Grant. Ese es mi socio, Michael Ramos, vigilando a nuestros otros conspiradores. Si no me reporto con él cada hora. Tiene instrucciones de entregar todas las pruebas que hemos reunido, incluidas las grabaciones de vuestras conversaciones de esta noche, al FBI, al fiscal general del estado y a todos los medios de comunicación de California. El arma de Wade vaciló. ¿Estás de farol? ¿Lo estoy?
Grant hizo un gesto hacia el cráter donde Jerry había desaparecido. ¿Parece que estoy de farol? Por un momento, los dos hombres se miraron a través de la luz del fuego. Entonces Wade tomó su decisión y levantó su arma. La cuarta explosión vino directamente de debajo de los pies de Wade. Capítulo 5. La última resistencia del alguacil. La explosión que se tragó a Wade Hui no fue fatal. Grant había posicionado esa carga para incapacitar, no para matar. Quería al alguacil corrupto vivo para lo que venía después. Wade salió arrastrándose del cráter humeante, con el uniforme desgarrado y la cara ensangrentada, pero con el arma todavía en la mano. Maldito loco. Nunca te saldrás con la tuya. Grant caminó tranquilamente hacia donde había dejado caer la pistola de Ed y la recogió. ¿Salirme con qué, alguacil? ¿Defender mi propiedad de intrusos armados? ¿Proteger a mi hija de secuestradores? Hizo un gesto hacia la destrucción a su alrededor. Limpiar peligrosos peligros mineros que amenazan la seguridad pública. Nadie va a creer esa historia. Creerán las pruebas. Grant levantó de nuevo su teléfono. Cada palabra que tú y Jerry dijisteis esta noche fue grabada y transmitida a servidores seguros. Incluida vuestra confesión de conspiración para cometer asesinato, falsificación de expedientes médicos y planear matar a un niño. Wade luchó por ponerse en pie, usando su arma para estabilizarse. Aunque tengas grabaciones, nunca probarás nada en el tribunal. Soy el alguacil. Jerry era un miembro respetado de la comunidad. Tú solo eres un mecánico con un historial de inestabilidad mental. ¿Inestabilidad mental? El Dr. Morrison del Hospital del Condado testificará que has estado mostrando signos de delirios paranoicos, durante meses, acusando a tu fiel esposa de engañarte. Haciendo afirmaciones descabelladas sobre complots de asesinato. La sonrisa de Wade era fea. Hemos estado construyendo tu perfil psicológico durante semanas, Grant. Cuando encuentren tu cuerpo en ese pozo con tu hija, quedará claro que perdiste la cabeza y la mataste en un brote psicótico antes de quitarte la vida. Grant sintió que Sara emergía de detrás de él. Le había dicho que corriera a la camioneta, pero ella había vuelto para quedarse cerca de él. Chica lista, demasiado lista para dejar a su padre cuando más la necesitaba. Excepto que no voy a caer en ningún pozo, dijo Grant. Y Sara tampoco. Sí, lo haréis. Wade levantó su arma, su mano más firme ahora. Porque si no lo hacéis, haré que la muerte de esta pequeña sea muy lenta y muy dolorosa. Grant se interpuso delante de Sara, protegiéndola con su cuerpo. ¿Quieres dispararle a alguien, alguacil? Dispárame a mí. Pero deja a mi hija fuera de esto. Conmovedor, pero no es así como termina esto. El dedo de Wade se apretó en el gatillo. Ambos vais a caer por ese agujero. Y luego le contaré a todo el mundo cómo intenté salvaros, pero llegué demasiado tarde. Papi, susurró Sara desde detrás de él, la camioneta. Grant miró hacia atrás y vio a qué se refería. La camioneta rodaba lentamente cuesta abajo, con la puerta del conductor abierta. Grant había olvidado poner el freno de mano cuando saltó para rescatar a Sara. Y las explosiones aparentemente la habían soltado. La camioneta descontrolada cogió velocidad mientras rodaba hacia ellos, sus faros cortando el polvo y el humo. Wade la vio venir y empezó a moverse. Pero su pierna herida cedió bajo su peso. Grant agarró a Sara y se lanzó de lado mientras la camioneta atravesaba el campamento. Wade intentó dispararles. Pero la camioneta lo golpeó y lo envió girando hacia la oscuridad más allá de la luz del fuego. Cuando Grant levantó la vista, la camioneta se había estrellado contra el pozo de piedra, bloqueando completamente la abertura. Wade yacía inmóvil a unos 30 pies de distancia, sin su arma a la vista. Grant se acercó al alguacil con cuidado, con Sara siguiéndole de cerca. Wade respiraba pero estaba inconsciente, con sangre goteando de una herida en la cabeza. ¿Está muerto?, preguntó Sara en voz baja. No, pero no va a ninguna parte. Grant se arrodilló junto a Wade y encontró las esposas del hombre. Solo que esta vez, esposó las manos de Wade a su espalda. Y luego usó la propia radio del alguacil para pedir asistencia médica de emergencia. El inhibidor de señal tendría que ser desactivado,
Pero eso podía esperar unos minutos más. ¿Padre? Sara le tiró de la manga. ¿Y el abuelo Jerry? Grant miró hacia el cráter donde Jerry había desaparecido. No salía ningún sonido de las profundidades. Y el haz de su linterna solo revelaba oscuridad y rocas caídas. El abuelo Jerry tomó algunas decisiones muy malas, cariño. A veces, la gente tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sara asintió solemnemente. A los 8 años, había aprendido más sobre el mundo de los adultos esta noche de lo que cualquier niño debería aprender. Pero estaba viva. Y Grant tenía la intención de asegurarse de que siguiera así. Su teléfono vibró con una llamada de Michael Ramos. Grant, te has perdido tu reporte. ¿Todo bien por ahí? Actualización de estado. El alguacil y su padre están neutralizados. Jerry está muerto. Wade está vivo, pero incapacitado. Sara está a salvo. ¿Y la esposa y el novio? Grant miró a Wade, que empezaba a moverse. Eso depende de lo que decidan hacer a continuación. Cuando los ojos de Wade se abrieron y se enfocaron en Grant, el rostro del alguacil se torció de rabia. Esto no ha terminado, siseó. Incluso con Jerry muerto, no puedes probar nada. Es tu palabra contra la mía y yo tengo una placa. Tenías una placa, corrigió Grant. Tiempo pasado. Levantó su teléfono y le mostró a Wade la pantalla. Mostraba un artículo de noticias fechado esa mañana. El departamento del alguacil lanza una investigación interna tras denuncias anónimas sobre corrupción. Resulta que cuando envías pruebas detalladas a las personas adecuadas en la oficina del fiscal general del estado, se mueven bastante rápido, explicó Grant. Tu departamento fue allanado hace 6 horas. Tus ordenadores, tus archivos, todos los registros financieros de Jerry. Todo está bajo custodia estatal ahora. El rostro de Wade se puso blanco. Imposible. Cubrimos nuestras huellas. Cubristeis la mayoría de vuestras huellas. Pero Jerry guardaba registros detallados de los estudios de litio. Y tú dejaste migas de pan electrónicas cada vez que accedías a las bases de datos médicas para falsificar mis registros. La sonrisa de Grant era fría. Además, Miranda y Ed han sido muy cooperativos desde que Michael les explicó sus opciones. ¿Qué opciones? ¿Testificar contra ti y Jerry o enfrentar cargos de conspiración para cometer asesinato? Grant se encogió de hombros. Miranda eligió salvarse. Ed eligió salvarse. Es curioso lo rápido que muere el amor cuando entra en la ecuación el tiempo en prisión. Wade luchó contra las esposas. No puedes hacerme esto. Soy un oficial de la ley juramentado. Eras un oficial juramentado, dijo Grant. Ahora solo eres otro criminal que intentó asesinar a un niño por dinero. A lo lejos. Grant podía oír el sonido de helicópteros acercándose. La caballería finalmente llegaba, pero la batalla ya había terminado. Sara le tomó la mano. Papi, nos vamos a casa ahora. Grant miró a su alrededor, a los cráteres humeantes, el campamento destruido, el pozo aplastado y el hombre roto a sus pies. Luego miró a su hija, viva. A salvo y confiando en que él lo arreglaría todo. Sí, cariño, dijo. Nos vamos a casa. Capítulo 6. Cenizas y revelaciones. Las siguientes 18 horas fueron un torbellino de entrevistas policiales. Agentes federales e investigadores de la escena del crimen. La propiedad de Grant se convirtió en el centro de una investigación masiva que involucraba a múltiples agencias. Pero las pruebas eran abrumadoras. Los registros financieros de Jerry Hood revelaron un complejo esquema para defraudar a las compañías mineras, vendiendo tierras que no poseía legalmente. El rastro electrónico de Wade Hui mostró años de corrupción, incluyendo informes policiales falsificados y manipulación de pruebas en otros casos. Grant se sentó en su cocina el sábado por la mañana, observando a través de la ventana cómo los técnicos del FBI procesaban el sitio minero. Sara finalmente dormía en su cama después de ser interrogada por psicólogos infantiles que confirmaron que estaba traumatizada pero físicamente ilesa. Su teléfono sonó. Nelson Sherman llamando desde Los Ángeles. Grant,
Acabo de recibir noticias de mi contacto en la oficina del fiscal general. Van a retirar todos los cargos contra ti. Me imaginaba que lo harían. La autodefensa todavía es legal en California. Es más que eso. La investigación de corrupción que Wade y Jerry provocaron ha descubierto al menos otros 6 casos en los que se falsificaron pruebas o se intimidó a testigos. Básicamente, has expuesto el mayor escándalo policial en la historia del condado de San Bernardino. Grant se frotó los ojos cansados. ¿Y Miranda y Ed? Eso es complicado. Están cooperando plenamente y sus abogados argumentan que fueron manipulados por Jerry y Wade. Miranda afirma que nunca supo del plan para matar a Sarah y Ed dice que pensó que solo era fraude de seguros, no asesinato. ¿Les crees? Nelson guardó silencio por un momento. Creo que Miranda genuinamente no sabía que Jerry planeaba matar a Sarah, pero sabía absolutamente que planeaban matarte a ti, y le parecía bien siempre y cuando obtuviera el dinero. Grant había llegado a la misma conclusión. Su esposa era una conspiradora codiciosa e infiel, pero no era una asesina de niños. Esa distinción la salvaría de una sentencia de muerte. Pero no salvaría su matrimonio. ¿Qué tipo de acuerdo les espera? Miranda probablemente obtendrá de 5 a 8 años por conspiración y complicidad en intento de asesinato. Ed se enfrenta a 8 a 12 años debido a sus antecedentes y al hecho de que él realmente saboteó tu camioneta. Y si no hubieran cooperado, cadena perpetua por conspiración para cometer asesinato. Grant asintió. No era una justicia perfecta, pero era algo. Y significaba que Sarah tendría una madre a la que visitar en la cárcel en lugar de una madre en el corredor de la muerte. La puerta principal se abrió y Michael Ramos entró sin llamar. Había sido el enlace no oficial de Grant con la policía desde la noche anterior, y parecía agotado. ¿Cómo está Sarah?, preguntó Michael. Es fuerte. Más fuerte de lo que esperaba. Grant sirvió café para ambos. ¿Qué es lo último del centro? El abogado de Wade está tratando de llegar a un acuerdo, pero a los federales no les interesa. Demasiadas víctimas, demasiadas pruebas. Se enfrenta a cargos federales por violaciones de los derechos civiles, además de cargos estatales por conspiración para cometer asesinato. Morirá en prisión. Bien. Hay algo más. Michael sacó una tableta y le mostró a Grant un artículo de noticias. La muerte de Jerry puso nerviosa a la compañía minera. Están retirando su propuesta de desarrollo para esta área. Grant leyó el titular. Gigante minero cancela proyecto de litio en el Mojave tras escándalo de corrupción. Así que la tierra vuelve a ser inútil para la minería. Sí, pero se está corriendo la voz sobre lo que pasó aquí. Vas a tener productores de cine llamando en una semana queriendo comprar los derechos de tu historia. Grant casi sonrió. ¿A Hollywood le interesa una historia de venganza en el desierto? A Hollywood le interesa cualquier cosa con explosiones y policías corruptos. Además, estás recibiendo una gran atención mediática como el tipo que expuso sin ayuda una conspiración multimillonaria. Michael le mostró más titulares. Mecánico del desierto lucha contra alguacil corrupto. La lucha de un padre salva a su hija. Expone conspiración. Escándalo minero sacude a la policía de California. Grant dejó la tableta. Nunca quise ser famoso. Demasiado tarde para eso. La pregunta es, ¿qué quieres hacer ahora? Esa era la pregunta que Grant había estado evitando. Su esposa iba a la cárcel. Su propiedad era una escena del crimen. Su hija necesitaba terapia y un entorno familiar estable. Y él necesitaba decidir qué tipo de hombre quería ser en el futuro. El café estaba amargo. Pero le ayudó a pensar con claridad. Primero, quiero asegurarme de que Sarah esté bien. Conseguirle la ayuda que necesita. Encontrarle una buena escuela lejos de toda esta atención. ¿Y Miranda? Grant guardó silencio durante un largo rato. Llevaré a Sarah a visitar a su madre a la cárcel. No porque Miranda se lo merezca, sino porque Sarah necesita entender que las acciones tienen consecuencias y que las obligaciones familiares no terminan solo porque alguien tome decisiones terribles. Eres más indulgente de lo que yo sería.
No estoy perdonando a Miranda. Estoy protegiendo a Sarah de volverse amargada. Grant miró hacia el desierto donde la cinta de la escena del crimen ondeaba con la brisa de la mañana. No quiero que mi hija crezca pensando que la venganza es la respuesta a todos los problemas. Aunque la venganza te funcionó a ti. Grant consideró eso. La venganza funcionó porque estaba defendiendo a Sarah y a mí mismo de personas que intentaban activamente matarnos. Eso es diferente de guardar rencor durante años o de hacer daño a personas que ya han sido castigadas. Michael asintió lentamente. ¿Cuál es el plan a largo plazo? Vender esta propiedad. Llevar a Sarah a algún lugar donde pueda tener una infancia normal, lejos de los reporteros y turistas que quieren ver dónde ocurrió la venganza del desierto. Grant logró una sonrisa real. Tal vez comprar un buen taller de coches en un pueblo pequeño donde nadie conozca nuestros nombres. ¿Seguro que quieres volver a arreglar coches? Con los derechos de la película y los contratos de libros, probablemente podrías retirarte. Me gusta arreglar cosas, dijo Grant. Es un trabajo honesto. Y es algo que puedo enseñarle a Sarah si le interesa. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, observando a los investigadores trabajar. Finalmente, Michael hizo la pregunta que Grant había estado temiendo. ¿Te arrepientes de cómo terminó? Grant pensó en Jerry Huy en algún lugar en el fondo de un pozo de mina derrumbado. Pensó en Wade Huy sentado en una celda federal esperando juicio. Pensó en Miranda y Ed intercambiando su libertad por sentencias reducidas. Lamento que se llegara a la violencia, dijo finalmente. Lamento que Sarah tuviera que ver de lo que la gente es capaz cuando hay dinero de por medio. Lamento haber confiado en las personas equivocadas durante tanto tiempo. ¿Pero no te arrepientes de haber luchado? No, dijo Grant sin dudarlo. Intentaron matar a mi hija por dinero. Todo lo que hice después fue solo proteger lo que más importaba. A medida que el sol subía más alto sobre el desierto, Grant hizo sus planes. Vendería la tierra, no a compañías mineras, sino a grupos de conservación que la preservarían como un área silvestre. Tomaría el dinero del acuerdo de las películas y lo usaría para darle a Sarah la mejor vida posible. Y nunca más cometería el error de confiar en alguien que antepusiera el dinero a la familia. El desierto le había enseñado que la supervivencia a veces requería una acción despiadada. Pero también le había enseñado que algunas cosas, como el amor y la confianza de una hija, valían cualquier sacrificio para protegerlas. Capítulo 7. Nuevos comienzos, viejas deudas. 6 meses después, Grant estaba en el garaje de su nuevo taller en Cedar City, Utah, viendo a Sarah ayudarle a reconstruir el motor de un Mustang clásico. Se había aficionado al trabajo mecánico con la misma intensidad que ponía en todo lo demás. Y sus pequeñas manos eran perfectas para llegar a espacios estrechos que a él le daban problemas. Papi, esta bujía está pelada, anunció, sosteniendo la pieza defectuosa. ¿Y qué hacemos con las roscas peladas? Usamos un macho para limpiar las roscas, o taladramos y roscamos para una bujía más grande si están demasiado dañadas. Esa es mi chica. La mudanza a Utah había sido buena para ambos. Cedar City era lo suficientemente pequeña como para que la gente se ocupara de sus propios asuntos. Pero lo suficientemente grande como para mantener un taller de reparaciones de servicio completo. Grant había comprado el negocio a un mecánico que se jubilaba, y en 3 meses tenía más trabajo del que podía manejar. Sarah también parecía más feliz. Había empezado la escuela en enero, y sus maestros informaron que era brillante, curiosa y bien adaptada. Las pesadillas sobre el desierto se habían detenido en su mayoría, aunque todavía dormía con una luz de noche y se negaba a ir de acampada. La campana sobre la puerta del taller sonó. Y Grant levantó la vista para ver una cara familiar. Nelson Sherman, su amigo investigador privado de Los Ángeles. Tío Nelson. Sarah corrió a abrazarlo. Nelson se había convertido en un visitante habitual, en parte por negocios, pero sobre todo porque Sarah había decidido que era familia. Hola, pequeña. ¿Cómo va el negocio de los coches? Estamos reconstruyendo el Mustang del señor Patterson. Y papi dice que puedo ayudar con la instalación de la transmisión. Impresionante. Nelson le revolvió el pelo. ¿Crees que podrías traernos unos refrescos de la máquina de afuera?
Tu papá y yo necesitamos hablar de cosas de mayores. Sara asintió y salió saltando. Nelson esperó hasta que ella estuvo fuera del alcance del oído antes de volverse hacia Grant. Necesitamos hablar de Miranda. Las manos de Grant se detuvieron en el bloque del motor. ¿Qué pasa con ella? La han trasladado a un centro de mínima seguridad. Buen comportamiento, participación en programas de rehabilitación. Su abogado cree que podría ser elegible para la libertad anticipada. Grant sintió que algo frío se le instalaba en el estómago. ¿Cuán anticipada? 2 años en lugar de 5, si todo sale perfecto. Grant dejó su llave y se limpió las manos con un trapo. Miranda había sido sentenciada a 6 años, pero ya había cumplido 8 meses. La posibilidad de que saliera en menos de 2 años lo cambiaba todo. ¿Lo sabe Sara? Aún no. Quería hablar contigo primero. Nelson se apoyó en un banco de trabajo. Hay algo más. Miranda ha estado enviando cartas. ¿A quién? A Sara. 1 docena hasta ahora. Han sido interceptadas por el sistema de correo de la prisión porque te pusiste como único tutor y solicitaste que todo contacto pasara primero por ti. La mandíbula de Grant se tensó. ¿Qué dicen las cartas? Principalmente disculpas y promesas de ser una mejor madre. Pero hay algunos elementos preocupantes. Se ha convencido a sí misma de que fue tan víctima como tú. Que Jerry y Wade la manipularon para que tuviera la aventura y la conspiración. Ella eligió robar nuestro dinero y planear mi asesinato. Lo sé. Tú lo sabes. Pero Miranda está reescribiendo la historia en su cabeza. Sus cartas hablan de empezar de nuevo como familia cuando salga. Grant sintió que la vieja ira volvía a surgir. La misma furia fría que lo había llevado a poner explosivos bajo Jerry Huey. Cree que vamos a volver. Cree que Sara necesita a su madre. Y no se equivoca en eso. Pero también cree que la perdonarás porque la familia lo es todo y el amor lo conquista todo. Sus palabras, no las mías. Sara regresó con los refrescos. Parloteando sobre un cliente que la había felicitado por saber la diferencia entre un destornillador Phillips y uno de cabeza plana. Grant se obligó a sonreír y responder normalmente. Pero su mente iba a toda velocidad. Después de que Nelson se fue y el taller cerró por el día, Grant sentó a Sara para una conversación que había estado temiendo. ¿Cariño? Tenemos que hablar de tu madre. El rostro de Sara se volvió cuidadosamente neutral, una expresión demasiado madura para una niña de 9 años. ¿Está muerta? No, nena. Está en la cárcel como hablamos. Pero te ha estado escribiendo cartas. ¿Puedo leerlas? Grant dudó. Las cartas contenían disculpas y expresiones de amor. Pero también contenían una historia revisionista que pintaba a Miranda como una víctima en lugar de una perpetradora. ¿Querrías hacerlo? Sara guardó silencio durante un largo rato, mirando sus manos. Finalmente, levantó la vista hacia Grant con esos claros ojos azules que tanto le recordaban a él. ¿Dice que lo siente? Sí. ¿Explica por qué intentó hacernos daño? Grant eligió sus palabras con cuidado. Dice que estaba confundida y tomó malas decisiones. ¿Promete no volver a hacerlo? Dice que ha aprendido de sus errores. Sara asintió lentamente. Papi. ¿Tú le crees? Grant miró a su hija, esta increíble personita que había pasado por un infierno y de alguna manera había salido más fuerte, y decidió decirle la verdad. No lo sé, cariño. Quiero creer que la gente puede cambiar, pero tu madre tomó decisiones muy serias que hirieron a mucha gente. Va a necesitar más que cartas para demostrar que realmente ha cambiado. Si sale de la cárcel, ¿tendremos que vivir con ella de nuevo? No, dijo Grant con firmeza. Este es nuestro hogar ahora. Estás segura aquí, y nadie te va a obligar a hacer nada que no quieras hacer. Sara pareció considerar esto. ¿Puedo pensar en las cartas? Por supuesto. Y si decides que quieres leerlas, las leeremos juntos. Esa noche, después de que Sara se durmiera, Grant se sentó en su pequeña cocina y tomó una decisión que tendría consecuencias de gran alcance. Llamó a Nelson Sherman.
Quiero establecer un fondo fiduciario para Sara, dijo sin preámbulos. Buena jugada. El dinero de la película debería estar protegido de todos modos. No solo el dinero de la película. Quiero liquidarlo todo. El taller de Utah, la casa, todos mis activos. Ponerlo todo en un fideicomiso irrevocable con Sara como única beneficiaria. Nelson guardó silencio por un momento. Grant, ese es un gran paso. Estarías esencialmente renunciando a toda tu riqueza. No renunciando a ella, protegiéndola. Si Miranda sale antes de tiempo e intenta reclamar derechos conyugales o exigir manutención, no habrá nada que pueda llevarse. ¿Y tu propia seguridad financiera? Puedo trabajar. Puedo mantenerme, pero quiero asegurarme de que si algo me sucede, el futuro de Sara esté completamente protegido de cualquiera que pueda intentar explotarla, incluida su madre, especialmente su madre. Nelson suspiró. Empezaré los trámites. Pero Grant, quizás quieras considerar qué pasa si Miranda realmente ha cambiado. Si genuinamente quiere reconstruir una relación con Sara. Grant miró por la ventana de su cocina a la tranquila calle de Utah. Si Miranda realmente ha cambiado, entenderá que el bienestar de Sara es lo primero. Y si no ha cambiado, revelará su verdadera naturaleza muy pronto. Y entonces, la voz de Grant era tranquila pero llena de una amenaza inconfundible, entonces me encargaré de ello de la misma manera que me encargué de Jerry y Wade. La mañana siguiente trajo un visitante inesperado. Grant estaba abriendo el taller cuando un coche de alquiler se detuvo y Ed Meadows salió. Ed parecía diferente, más delgado, más viejo. Con la tez pálida de alguien que había pasado tiempo en la cárcel. Se acercó al taller con cautela, con las manos visibles y una postura no amenazante. Grant, necesito hablar contigo. La mano de Grant se movió instintivamente hacia la caja de herramientas donde guardaba la pistola cargada. Tienes 30 segundos para explicar por qué estás aquí antes de que llame a la policía. Salí la semana pasada. Buen comportamiento. Acuerdo de culpabilidad. Tiempo cumplido. Vine a disculparme. Tu disculpa no vale el aire que usaste para expresarla. Lo sé, pero tenía que intentarlo. Ed miró a su alrededor nerviosamente. Mira, sé lo que Miranda se ha estado diciendo a sí misma sobre lo que pasó. Sé que cree que la vas a perdonar y a aceptarla de nuevo. ¿Por qué debería importarme lo que piense Miranda? Porque es peligrosa cuando no consigue lo que quiere. Ed se acercó, bajando la voz. La amaba, Grant. Realmente lo hacía. Pero vi de lo que era capaz cuando las cosas no salían como ella quería. Grant estudió el rostro de Ed, buscando signos de engaño. Explícate. Cuando estábamos planeando. Cuando pensamos que estabas muerto. Miranda no estaba triste. Estaba emocionada. Empezó a hacer planes inmediatamente. Casa nueva, vida nueva, nueva identidad para Sara. La voz de Ed bajó a un susurro. Hablaba de lo mucho más fácil que sería controlar a Sara sin que tú estuvieras cerca para interferir. Grant sintió agua helada en sus venas. ¿Controlarla? ¿Cómo? Internados, tratamiento psiquiátrico, por el trauma. Lo que fuera necesario para hacer a Sara sumisa y agradecida. Ed miró a Grant a los ojos. No ve a Sara como su hija, Grant. La ve como un activo que hay que gestionar. ¿Y me estás diciendo esto? ¿Por qué? Porque he tenido 8 meses en la cárcel para pensar en lo que casi hicimos. Porque he visto de lo que es capaz Miranda cuando cree que tiene derecho a algo. Ed sacó un sobremanila de su chaqueta. ¿Y por qué te traje un seguro? Grant tomó el sobre y lo abrió. Dentro había docenas de páginas, cartas, correos electrónicos y notas manuscritas con la letra de Miranda. Todas databan de su relación. Todas discutiendo planes para manipular a Grant. Controlar a Sara y, finalmente, reclamar los bienes de la familia. ¿De dónde sacaste esto? Miranda me las dio. Quería que guardara registros en caso de que necesitáramos probar que eras mentalmente inestable o no apto como padre. La risa de Ed fue amarga. Siempre estaba planeando 3 movimientos por delante, Grant. Siempre.
Grant hojeó los documentos, su ira creciendo con cada página. Miranda no solo había sido infiel. Había estado planeando sistemáticamente destruir su relación con Sarah y reclamar todo por lo que había trabajado. ¿Qué quieres a cambio de esto? Nada. Me voy de California. A empezar de nuevo en otro lugar. Solo quería que supieras con quién estás lidiando realmente. Ed se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Grant va a intentar conseguir la custodia de Sarah. Y tiene abogados que se especializan en pintar a padres devotos como abusadores controladores. Estos documentos podrían ser la única forma de detenerla. Después de que Ed se fue, Grant se sentó en su oficina y leyó cada documento del sobre Manila. Para cuando terminó, comprendió que su guerra con Miranda estaba lejos de terminar. Ella no planeaba disculparse ni hacer las paces. Planeaba ganar. Grant cogió su teléfono y llamó a su abogado. Era hora de pasar a la ofensiva. Capítulo 8. La jugada final. La audiencia de custodia estaba programada para una fresca mañana de octubre en Salt Lake City. Miranda había sido liberada de la prisión 3 semanas antes y había solicitado inmediatamente la custodia compartida de Sarah, alegando que su encarcelamiento había sido el resultado de un mal juicio temporal durante un periodo de inestabilidad emocional y que ahora estaba completamente rehabilitada y ansiosa por reconstruir su relación con su hija. Grant se sentó en el pasillo del juzgado con su abogada, Gladys Clayton, revisando su estrategia por última vez. Gladys era una exfiscal que se especializaba en casos de derecho de familia de alto riesgo, y había sido franca sobre sus posibilidades. Tiene 3 ventajas, explicó Gladys en voz baja. Primero, es la madre biológica, y los tribunales de Utah favorecen mantener a los niños conectados con ambos padres cuando es posible. Segundo, ha completado todos los programas de rehabilitación que la prisión ofrecía y tiene recomendaciones excelentes de sus consejeros. Tercero, su equipo legal argumenta que secuestraste a Sarah al mudarla a Utah sin el consentimiento de Miranda. Yo tenía la custodia exclusiva. Tenías la custodia de emergencia debido a los cargos penales. Ahora que Miranda ha cumplido su condena, sus derechos parental se restauran técnicamente, a menos que podamos probar que sigue siendo no apta. Grant miró a través de las ventanas del juzgado las montañas que se elevaban más allá de la ciudad. En algún lugar de este edificio, Miranda probablemente estaba haciendo los preparativos finales con su equipo legal. No la había visto desde la noche en que la enfrentó en el apartamento de Ed, y no tenía ganas de la reunión. ¿Y los documentos de Ed? Ayudan, pero son antiguos. Sus abogados argumentarán que reflejan su mentalidad durante un periodo de comportamiento criminal que ya ha superado. Gladys se volvió para mirarlo. Grant, necesito preguntarte esto directamente. Si el juez le concede a Miranda visitas supervisadas, ¿lo vas a aceptar? Grant había estado temiendo esta pregunta. Cada instinto que poseía gritaba que Miranda era peligrosa, que darle cualquier acceso a Sarah era un error. Pero también entendía que desafiar una orden judicial solo fortalecería su caso para obtener una mayor custodia. Si el juez ordena visitas supervisadas, cumpliré con la ley, dijo con cuidado. Eso no es lo que pregunté. Grant miró a los ojos de su abogada. Si Miranda hace algo, y me refiero a cualquier cosa, que amenace la seguridad o el bienestar de Sarah, lo manejaré a mi manera. Grant, no dejaré que nadie haga daño a mi hija. Ni Miranda, ni los tribunales, ni nadie. Gladys estudió su rostro y pareció entender que seguir discutiendo era inútil. Esperemos que no lleguemos a eso. La audiencia comenzó con el abogado de Miranda, Maurice Vincent, presentando una narrativa cuidadosamente elaborada de redención y amor maternal. Miranda había perdido peso en la cárcel y llevaba un traje conservador que la hacía parecer más joven y vulnerable. Cuando testificó sobre su profundo arrepentimiento y su compromiso de ser la madre que Sarah merece, incluso Grant tuvo que admitir que era convincente. Señoría, dijo Miranda, secándose los ojos con un pañuelo. Sé que cometí errores terribles. Me dejé manipular por personas que no tenían en mente los mejores intereses de mi familia. Pero he usado mi tiempo en prisión para recibir terapia, para entender por qué tomé esas decisiones y para prepararme para ser la madre que mi hija necesita.
La jueza Carol Jefferson era una mujer severa de unos 60 años que había manejado casos de derecho de familia durante 20 años. Escuchó el testimonio de Miranda sin emoción visible, tomando notas ocasionalmente. Señora Hickman, dijo la jueza cuando Miranda terminó, sus esfuerzos de rehabilitación son encomiables, pero este tribunal debe considerar la gravedad de sus crímenes. Fue condenada por conspiración para cometer asesinato. Conspiración para asesinar al padre de su hija. ¿Cómo responde a la preocupación de que alguien capaz de tal planificación pueda ser peligroso para un niño? La compostura de Miranda se resquebrajó ligeramente. Señoría. Nunca fui una amenaza para Sara. Amo a mi hija más que a nada en el mundo. Los planes que involucraban a mi esposo fueron el resultado del miedo y el mal juicio durante un momento muy oscuro de mi vida. Nunca haría daño a mi hija. ¿Pero estabas dispuesta a dejarla huérfana por un beneficio económico? Yo, no estaba pensando con claridad. Pensé, la voz de Miranda se quebró. Pensé que la estaba protegiendo de ver a su padre morir lentamente de cáncer. Sé que ahora suena una locura, pero en ese momento creí que estaba tomando una decisión misericordiosa. Grant observó la actuación de su exesposa con creciente admiración por su habilidad actoral. Había logrado convertir un intento de asesinato en una misericordia equivocada. Y varias personas en la galería del tribunal parecían creérselo. Luego fue el turno de Gladys Clayton. Señoría, me gustaría presentar pruebas de que el comportamiento criminal de la señora Hickman no fue el resultado de un mal juicio temporal, sino más bien parte de un patrón a largo plazo de manipulación y engaño calculado. Gladys presentó los documentos de Ed sistemáticamente. Comenzando con correos electrónicos de 2 años antes de la conspiración de asesinato que mostraban a Miranda investigando leyes de divorcio y estrategias de protección de activos. Luego vinieron cartas donde discutía cómo manejar la paranoia de Grant y condicionar a Sara a preferir mi compañía sobre la de su padre. La prueba más dañina fue una nota manuscrita que Miranda le había dado a Ed, delineando un plan de 5 años para aislar gradualmente a Grant de Sara. Establecer su inestabilidad mental y posicionarme como la madre estable cuando comience la inevitable batalla por la custodia. La jueza Jefferson leyó cada documento cuidadosamente mientras el rostro de Miranda se ponía más pálido. Maurice Vincent objetó repetidamente, argumentando que los documentos estaban sacados de contexto y no reflejaban el estado mental actual de su cliente. Señoría, dijo Gladys cuando las objeciones cesaron. Esta evidencia muestra que el comportamiento criminal de la señora Hickman no fue una aberración, sino la culminación de años de manipulación deliberada. No fue impulsada a medidas desesperadas por el miedo a la enfermedad de su esposo. Estaba ejecutando una campaña cuidadosamente planeada para eliminarlo y obtener el control de su hija y sus bienes. La jueza Jefferson convocó un breve receso. Durante el descanso, Grant observó a Miranda consultar urgentemente con su equipo legal. Su compostura se estaba resquebrajando y podía ver destellos del cálculo frío que recordaba de su matrimonio. Cuando se reanudó la sesión, la jueza se dirigió directamente a ambas partes. Este es un caso inusual. La señora Hickman ha cumplido su condena y ha completado programas de rehabilitación. Sin embargo, la evidencia presentada sugiere que su comportamiento criminal fue parte de un patrón sostenido de engaño en lugar de un incidente aislado de mal juicio. Grant contuvo la respiración. Además, continuó la jueza, el tribunal toma nota de que el señor Hickman ha proporcionado un entorno familiar estable para la niña. Que Sara se ha adaptado bien a sus nuevas circunstancias y que ha expresado reticencia a tener contacto con su madre. Señoría, interrumpió Maurice Vincent. Mi cliente tiene un derecho constitucional, señor Vincent, no he terminado. La voz de la jueza Jefferson era aguda. La principal preocupación del tribunal es el bienestar del niño. No los derechos constitucionales de los padres que han demostrado ser amenazas para ese bienestar. Grant sintió una oleada de esperanza. Sin embargo, continuó la jueza. El tribunal también reconoce que romper por completo la relación entre padres e hijos es una medida extrema que solo debe tomarse cuando no existe otra opción. La esperanza de Grant se evaporó. Por lo tanto, el tribunal ordena lo siguiente. El señor Hickman conservará la custodia física y legal primaria de Sara Hickman. A la señora
Hickman se le concederán visitas supervisadas durante 2 horas cada 2 sábados, con supervisión proporcionada por el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Utah. Estas visitas se revisarán después de 6 meses para determinar si es apropiada una modificación. El rostro de Miranda se iluminó de triunfo. Grant sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mientras el tribunal se vaciaba, Miranda se acercó a Grant por primera vez en casi un año. Espero que podamos trabajar juntos por el bien de Sarah, dijo suavemente, su voz llena de falsa sinceridad. Grant miró a su exesposa. Esta mujer que intentó asesinarlo por dinero y ahora interpretaba el papel de madre amorosa, y sonrió. Estoy seguro de que podemos encontrar una manera de darle a Sarah exactamente lo que necesita, dijo. Miranda le devolvió la sonrisa, aparentemente sin captar la amenaza en su tono. Mientras salían del juzgado por separado, Grant ya estaba haciendo planes. Miranda había ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Y esta vez no cometería el error de subestimarla de nuevo. Capítulo 9. Justicia del desierto. 3 semanas después de la audiencia de custodia. Grant estaba sentado en su camioneta frente al edificio del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Utah, observando a Miranda caminar hacia la entrada para su segunda visita supervisada con Sarah. La primera visita había transcurrido sin problemas, demasiado sin problemas, en opinión de Grant. Miranda había sido paciente, cariñosa y apropiada, exactamente lo que cualquier observador esperaría de una madre rehabilitada que intenta reconstruir una relación con su hija. Pero Grant conocía a Miranda mejor que cualquier observador. Sabía que ella solo era paciente cuando estaba planeando algo. A través de las ventanas del edificio, podía ver a Sarah sentada en la sala de visitas familiares, luciendo pequeña e incómoda en el entorno institucional. La supervisora designada por el tribunal. Una trabajadora social amable pero sobrecargada de trabajo llamada Stacy Frell, estaba revisando papeles mientras Miranda se arrodillaba junto a la silla de Sarah, hablando con seriedad. Grant no podía oír la conversación, pero podía leer el lenguaje corporal. Sarah era educada pero distante. Miranda se estaba frustrando con la falta de entusiasmo de su hija. Su teléfono vibró con un texto de Nelson Sherman. Paquete entregado en tu habitación de hotel como solicitaste. Todo lo que pediste. Grant se había estado preparando para este momento desde la audiencia de custodia. Sabía que las visitas supervisadas eran solo el comienzo del plan de Miranda. Y había usado las últimas 3 semanas para reunir información y recursos. La visita duró exactamente 2 horas. Grant vio a Miranda salir del edificio. Su máscara compuesta deslizándose tan pronto como pensó que nadie la estaba mirando. Estaba enfadada, furiosa, en realidad, por algo que había sucedido durante la visita. 15 minutos después. Sarah salió con Stacy Frell. Grant pudo ver que su hija estaba molesta, aunque intentaba ocultarlo. ¿Cómo estuvo, cariño? Preguntó Grant mientras Sarah se subía a la camioneta. Sigue preguntándome sobre Utah, dijo Sarah en voz baja. Sobre nuestra casa, sobre tu negocio, sobre si soy feliz aquí. ¿Qué le dijiste? Que me gusta aquí. Que me gusta mi escuela y mis amigos. Sarah miró a Grant con ojos preocupados. Papi, sigue diciendo que ahora ella va a cuidar de mí. Dice que has estado bajo mucho estrés y que quizás debería ir a vivir con ella un tiempo. Grant sintió hielo en sus venas. ¿Qué le dijiste a eso? Dije que quiero quedarme contigo, pero ella dijo que podría no tener opción. La voz de Sarah era pequeña. Dijo que los adultos toman decisiones sobre lo que es mejor para los niños, y que los niños no siempre lo entienden. Grant salió del aparcamiento y condujo hacia su hotel, con la mente acelerada. Miranda ya estaba comenzando la fase de manipulación psicológica de su plan. Estaba probando la resistencia de Sarah. Plantando semillas de duda sobre la estabilidad de Grant y posicionándose como la solución a problemas que no existían. Era hora de terminar esto permanentemente. Esa noche, mientras Sarah hacía los deberes en la habitación del hotel, Grant llamó al teléfono móvil de Miranda. Grant. Su voz era sorprendida, pero complacida. Esperaba que llamaras. Creo que Sarah y yo hicimos un progreso real hoy. Estoy seguro de que sí.
Escucha, he estado pensando en lo que dijiste después de la audiencia sobre trabajar juntos por el bien de Sara. Me alegro mucho de oír eso. Sé que esta situación ha sido difícil para todos. Grant mantuvo su voz cálida y conciliadora. Me preguntaba si te gustaría que nos viéramos mañana por la noche en algún lugar privado donde podamos hablar de verdad sobre el futuro de Sara. Me encantaría. ¿Dónde tenías en mente? Grant sonrió sombríamente. De hecho, pensé que podría ser significativo vernos en la antigua propiedad en California donde todo comenzó. Una oportunidad para dejar atrás el pasado y seguir adelante. Miranda guardó silencio por un momento. Esa es una idea hermosa, Grant. ¿Pero estás seguro de que quieres volver allí? Creo que es importante para cerrar el ciclo. ¿Y Sara? Se queda con unos amigos este fin de semana. Seremos solo tú y yo resolviendo nuestras diferencias. La voz de Miranda adquirió un tono que Grant recordaba de su matrimonio. El sonido que hacía cuando pensaba que estaba consiguiendo exactamente lo que quería. Estaré allí, dijo. ¿A qué hora? Al atardecer del sábado. Aparca en la vieja puerta y sube caminando hasta donde solía estar el sitio minero. Después de colgar, Grant llamó a Nelson Sherman. Es la hora, dijo simplemente. ¿Estás seguro de esto, Grant? Ya está empezando a manipular a Sara. Unos meses más de visitas y habrá convencido a un nuevo juez de que yo soy el problema y ella es la solución. Grant miró por la ventana del hotel las luces de Salt Lake City. No dejaré que destruya la vida de mi hija como intentó destruir la mía. ¿Qué necesitas de mí? Asegúrate de que Sara esté cuidada si algo sale mal y asegúrate de que el fondo fiduciario esté debidamente protegido. Grant, esta noche de sábado, Nelson, de una forma u otra. Grant pasó el viernes haciendo los preparativos finales. Condujo hasta California, deteniéndose en Barstow para comprar suministros de viejos contactos que no hacían preguntas. Dominic Hardy ya estaba jubilado, pero todavía tenía acceso a explosivos de minería. Michael Ramos había mudado su negocio de electrónica a Phoenix. Pero hizo un viaje especial para entregar el equipo de vigilancia que Grant había solicitado. Para el sábado por la tarde, Grant estaba listo. El antiguo sitio minero se veía diferente que durante su enfrentamiento con Jerry y Wade. La investigación del FBI había dejado la zona destrozada. Y el tiempo había comenzado a curar las cicatrices en el paisaje del desierto. El pozo donde Jerry había planeado ahogar a Sara todavía estaba bloqueado por la camioneta accidentada de Grant. Ahora oxidada y medio enterrada en la arena. Grant instaló su equipo metódicamente, cámaras ocultas para grabar lo que sucediera, sensores de movimiento para detectar la aproximación de Miranda. Y una sorpresa especial que aseguraría que este enfrentamiento terminara de manera diferente al último. Miranda llegó precisamente al atardecer. Aparcando su coche de alquiler en la puerta y subiendo la colina hacia el sitio minero. Llevaba vaqueros y una chaqueta ligera. Y se movía con la confianza de alguien que creía tener todas las ventajas. Grant la observó acercarse a través de binoculares de visión nocturna. Notando que llevaba una pequeña mochila y revisaba constantemente su teléfono, probablemente para asegurarse de tener señal en caso de necesitar pedir ayuda. Era cuidadosa, pero no lo suficiente. Grant llamó mientras llegaba al antiguo campamento. Estoy aquí. Grant salió de detrás de una formación rocosa, con las manos visibles y una postura no amenazante. Miranda, gracias por venir. Ella sonrió, la misma sonrisa cálida y amorosa que había llevado cuando planeaba su asesinato. Tengo que admitir que no estaba segura de que realmente estarías aquí. ¿Dónde más estaría? Pensé que tal vez esto era algún tipo de trampa. Su risa sonó nerviosa. Después de todo lo que pasó aquí. Grant hizo un gesto hacia una roca plana donde podían sentarse. Solo dos padres tratando de averiguar qué es lo mejor para su hija. Miranda se sentó, dejando su mochila a su lado. Grant, quiero que sepas que he cambiado. Realmente he cambiado. La cárcel me dio tiempo para pensar en mis prioridades, en lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Sé. Su felicidad, su futuro, su estabilidad. La voz de Miranda adquirió el tono serio que había usado en el tribunal.
Sé que la quieres, pero seamos honestos. La estás criando en una situación que no es sostenible. ¿Cómo es eso? Eres un fugitivo, Grant. Oh, no legalmente. Sé que te absolvieron de todos los cargos, pero emocionalmente, psicológicamente, estás huyendo de lo que pasó aquí, y Sara está sufriendo por ello. Grant mantuvo su expresión neutral. ¿Crees que está sufriendo? Está aislada de su familia extendida, de su madre, de todo lo familiar. La has hecho completamente dependiente de ti. Y eso no es saludable para una niña en crecimiento. ¿Qué sugerirías? Miranda se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes de entusiasmo. Creo que Sara debería venir a vivir conmigo un tiempo. Darle la oportunidad de crear un vínculo con su madre. De ver que tiene opciones más allá de esconderse en Utah con su padre traumatizado. ¿Y dónde vivirías? Tengo oportunidades, Grant. Gente que entiende por lo que pasé, que quiere ayudarme a reconstruir mi vida. La sonrisa de Miranda era radiante. Ed ha estado en contacto. Tiene perspectivas de negocio en Nevada. Consultoría minera. Podríamos darle a Sara una familia de verdad de nuevo. Grant sintió la familiar furia fría creciendo en su pecho. ¿Ed Meadows? ¿El hombre que intentó asesinarme? Ed también cometió errores, pero ha cambiado igual que yo. Quiere a Sara, Grant. Quiere ser un padre para ella. Sara ya tiene un padre. Tiene un hombre dañado y paranoico que le está enseñando a vivir con miedo. La voz de Miranda se endureció ligeramente. Grant, estoy tratando de ser razonable. Estoy tratando de trabajar contigo. Pero si es necesario, volveré al tribunal y presentaré pruebas de que secuestraste a Sara y la has estado abusando psicológicamente, con tus teorías de conspiración y tácticas de aislamiento. Grant sonrió. ¿Qué pruebas serían esas? Miranda abrió su mochila y sacó una tableta. Sara ha estado grabando sus conversaciones contigo, Grant. Todas esas veces que le dijiste que su madre era peligrosa, que no se podía confiar en la familia, que todo el mundo estaba tratando de hacerte daño. A un juez le interesaría mucho oír cómo has estado envenenando la mente de una niña contra su madre. Grant miró la tableta, comprendiendo finalmente. ¿Le diste a Sara un dispositivo de grabación? Le di una forma de protegerse de tu manipulación psicológica. Esas grabaciones probarán que no eres apto para tener la custodia de un pez de colores, y mucho menos de una niña. ¿Y cuál es tu jugada final, Miranda? Custodia total. Sara necesita un hogar estable con una madre que la quiera y un padrastro que pueda proveer para su futuro. La máscara de Miranda se deslizó por completo, revelando el cálculo frío que Grant recordaba tan bien. Puedes tener visitas supervisadas. Quizás, si te portas bien. Grant se levantó lentamente. Con las manos todavía visibles. Sabes, Miranda, tienes toda la razón en una cosa. ¿En qué? Esto tenía que terminar esta noche. Los ojos de Miranda se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Grant sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Mostraba una transmisión en vivo de las cámaras ocultas que había plantado alrededor del sitio. Todo lo que acabas de decir fue grabado. Tus planes con Ed, tu manipulación de Sara, tus amenazas de quitármela. El rostro de Miranda se puso blanco. Hijo de P, pero esa no es la mejor parte. La sonrisa de Grant era fría como el invierno. La mejor parte es que en realidad no estás hablando con el dispositivo de grabación de Sara. Estás hablando con uno de los míos. Miranda intentó agarrar su mochila, pero Grant fue más rápido. La pateó lejos de ella y sacó la tableta que le había mostrado. Esta es una tecnología interesante, dijo, examinando el dispositivo. Transmisión de audio y vídeo en tiempo real. Muy sofisticado. Debe haberle costado mucho dinero a Ed. Devuélveme eso. Esto es lo que va a pasar, Miranda. Vas a llamar a Ed ahora mismo y le dirás que has cambiado de opinión sobre llevarte a Sara. Le vas a decir que te vas a mudar a un lugar muy lejano y que nunca volverás. ¿Y si no lo hago? Grant hizo un gesto hacia la oscuridad que los rodeaba. Este es el mismo lugar donde Jerry Huy intentó asesinar a mi hija por dinero. Donde Wade Huy me apuntó con su arma.
Donde aprendí que algunas personas son demasiado peligrosas como para permitirles vivir. Miranda retrocedió. No puedes matarme, Grant. No eres un asesino. He matado antes para proteger a Sarah. Recientemente liberada de prisión por conspiración para cometer asesinato. Regresa al lugar de sus crímenes y cae trágicamente en un viejo pozo de mina mientras intentaba recuperar pruebas que había escondido. Su cuerpo podría no ser encontrado nunca en estos viejos túneles. Miranda se dio la vuelta y corrió. Grant la dejó alejarse unos 50 metros antes de activar la primera carga explosiva. La explosión derribó una sección de la ladera directamente frente a ella, bloqueando su camino de regreso al coche. Se dio la vuelta buscando otra ruta de escape. La segunda explosión selló el antiguo camino minero. La tercera derribó rocas que bloquearon el sendero. Y toda esta ladera se viene abajo. Sarah será huérfana, pero estará a salvo de gente como tú. Miranda dejó de correr y lo miró fijamente. ¿Te matarías solo para detenerme? Haría cualquier cosa para proteger a mi hija. Eso es lo que hacen los padres de verdad. Por un largo momento, se miraron a través de la noche del desierto. Entonces los hombros de Miranda se hundieron en señal de derrota. ¿Qué quieres? Quiero que desaparezcas. Quiero que llames a Ed y le digas que se acabó. Quiero que nunca más contactes a Sarah. Que nunca solicites la custodia. Que ni siquiera pienses en volver a nuestras vidas. ¿Y si acepto? Vives. Empiezas de nuevo en otro lugar, lejos de Utah y California. Tienes la oportunidad de construir la vida que quieras, siempre y cuando no incluya a mi hija. Miranda guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, sacó su teléfono e hizo la llamada. Soy yo. No, no todo está bien. Grant tenía razón en una cosa. Sarah no nos necesita en su vida. No, no voy a ir a Nevada. Me voy esta noche y no voy a volver. Porque algunas peleas no vale la pena ganarlas, Ed. Algunos precios son demasiado altos que pagar. Terminó la llamada y miró a Grant. ¿Satisfecho? Todavía no. Grant sacó un documento legal. Firma esto. Miranda tomó los papeles y los leyó a la luz de una linterna. Una renuncia formal a los derechos parentales. Completamente voluntaria, hecha sin coacción. Con pleno entendimiento de las consecuencias. Ningún juez creerá que firme esto voluntariamente. Ningún juez lo verá nunca a menos que intentes contactar a Sarah de nuevo. Si alguna vez intentas reclamar la custodia o contactarla de alguna manera, esto se presenta y pierdes todos los derechos permanentemente. Miranda firmó el documento con manos temblorosas. Grant observó cómo su firma se secaba en el aire del desierto. Hay una estación de autobuses en Barstow. Te sugiero que tomes el primer autobús que vaya hacia el este. ¿Y mi coche? Donde su hermano había apuntado con un arma a un hombre inocente, donde su propia codicia y ambición finalmente habían encontrado un obstáculo inamovible. La quise, ¿sabes? Dijo en voz baja. A mi manera. Grant miró a esta mujer que había intentado destruir todo lo que le importaba, que había estado dispuesta a sacrificar a su hija por dinero y una nueva vida con su amante. No, dijo. Luego comenzó el proceso de limpiar el sitio minero y eliminar toda evidencia del enfrentamiento de la noche. Al amanecer, conducía de regreso a Utah, hacia Sarah. Hacia la vida que construirían juntos sin la sombra de la ambición de Miranda sobre ellos. Sarah lo esperaba en el hotel, despierta a pesar de la temprana hora. Papi, ¿está todo bien? Grant miró a los claros ojos azules de Sarah. Ojos que confiaban en él para mantenerla a salvo, para tomar las decisiones correctas. Para protegerla de los peligros de un mundo que todavía era demasiado joven para entender. No, nena, dijo. Nunca va a volver. Por primera vez en más de un año, Grant Hickman durmió en paz.